Hola amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás el día de hoy? Tengo este proyecto, un Yaris 2012. Esta es la versión hatchback de 2 puertas. Y lo que le vamos a hacer el día de hoy es ponerle una pantalla aftermarket con su cámara de reversa. Y pues bueno, si te interesa este proyecto, quédate conmigo. Comenzamos. Este vehículo de fábrica tiene este radio, el cual en su momento pues era una versión actualizada, ya que cuenta con Bluetooth y tiene radio satelital. Sin embargo, para los estéreos modernos pues esto ya se quedó corto. Todo lo que vamos a hacer es quitar esto. Vamos a poner una pantalla táctil que cuenta con GPS, cámara de reversa, radio satelital, etcétera. Entonces, para comenzar este proyecto vamos a tener que quitar parte del tablero y yo te voy a mostrar cómo hacerlo. Aquí tengo este kit que compré en Amazon. Ya viene con la carátula del tablero prediseñada para este modelo precisamente. Entonces, si te interesa saber cómo adquirí este radio, allá en la descripción del video te dejo el link donde encontré esta pantalla. Y cuenta pues bueno con no solo la pantalla, sino que tiene también lo que son los conectores. En este caso serían estos los arneses para que no cortes los cables originales de tu vehículo. Y aquí tiene la antena GPS. Estos cables son para un sistema de amplificador si le quieres poner uno. Y pues bueno, aquí tiene una cámara aftermarket, lo cual el día de hoy solamente voy a poner el estéreo y en otro contenido te voy a poner cómo instalar esa cámara. Entonces, ¿qué te parece si comenzamos a desmontar? En el kit de instalación vienen estos plásticos, entonces vamos a ocupar alguno de ellos. Esto lo vamos a poner en las esquinas, ya sea aquí o de ese lado, y lo que vamos a hacer es quitar lo que es la parte gris del tablero. Esto está puesto a presión, no hay tornillos, entonces con facilidad va a salir. Muy sencillo, como te dije, esto está puesto a presión. Aquí tienes el ducto de ventilación que no conecta con absolutamente nada. Y pues nada, lo vamos a poner a un lado y lo vamos a dejar por un momento así como está. Del mismo modo, este que está aquí también está puesto a presión. Entonces lo que vamos a hacer es de igual manera jalar de esta manera con cuidado y también sale. Ahora este botón de las intermitentes va a estar conectado de este lado. De cuidado, aquí tiene lo que es una pequeña pestaña que la cual la vamos a simplemente presionar y pues ya viste que ya salió. Entonces también lo vamos a poner esto a un lado por el momento y posteriormente aquí tenemos la unidad original. Esta simplemente tiene un bracket que está amarrado en los lados izquierdo y derecho. Entonces o bien puedes usar un dado medida 10 aparentemente, no estoy seguro, pero parece que es un 10 o un 8 milímetros, o en su defecto un desarmador de cruz. Voy a quitar sus 4 tornillos. Una vez quitados los 4 tornillos, pasas en un lado este cable y simplemente vas a jalar la unidad completa. ¿Okay? Entonces aquí lo que vamos a hacer es desconectar todos estos arneses y tienen todos y cada uno de ellos una pestaña. Entonces solamente vamos a presionar y sacar. Así lo vamos a hacer con todos. Presionas, sacas. ¿Okay? Y aquí también tiene la misma. Déjame ver cómo está puesto. Este arnés, que es el que viene con nuestro estéreo aftermarket, simplemente lo único que hice fue conectar. Estas son las bocinas y esta es la corriente. Entonces estos dos conectores tienen un tono medio transparente, entonces ahí te puedes dar una idea más o menos de qué es lo que estás conectando. Aquí de hecho, viendo los colores de este lado, aquí me puedo percatar que de hecho estas son parte de las bocinas. Estas también son parte de las bocinas y aquí tienes la corriente. Del mismo modo me parece que estos deben ser los controles del volante, si no me equivoco, perdón. Y aquí tenemos lo que sería la antena. Entonces voy a ver si puedo meter por aquí. Me parece que no.
Entonces lo que vamos a hacer es dejarlo así por el momento y vamos a seguir haciendo pruebas. Se me estaba escapando, aquí está, se ha ido para atrás y esta es la conexión de la antena. Aquí puedes verlo. Entonces pues bueno, este queda suelto, me parece que es para amplificadores también, entonces lo vamos a dejar así por el momento. ¿Y qué te parece si probamos la pantalla antes de instalar todo? Aquí en el lado adverso de esta pantalla, aquí puedo notar que tenemos diferentes tipos de conectores. Entonces básicamente esto es muy sencillo, ya que son este negro va a ir aquí en esta parte negra de por aquí, y la antena. Estos blancos de por aquí son los arneses que a continuación te voy a mostrar, que vienen en esta bolsa independiente, y estos significativamente son para la cámara de reversa y para los amplificadores y alguna conexión USB si le quieres adaptar a tu vehículo. Entonces yo lo que voy a hacer es tratar de prender este radio para ver cómo funciona y posteriormente terminamos las conexiones. Aquí ya la tengo sobrepuesta, ya que todavía tenemos que instalar el botón de las intermitentes. Entonces aquí ya vamos a quitar este plástico protector de la pantalla y vamos a insertar la llave y abrir el switch, ya que estos vienen con la modificación exclusivamente para que solamente funcionen con el switch abierto. Entonces aquí vemos que ya está prendiendo. Aquí tengo una toma un poco más precisa y vamos a ver cómo está el audio y algunos de los botones de la configuración, pues para ver qué tal. Aquí bueno, ya tenemos la pantalla principal. Aquí nos vamos a ir al radio, vamos a dar al radio, y ya tenemos el radio. Vamos a buscar alguna estación, ahí podemos escuchar algo y pues nada, así de sencillo ya tenemos una pantalla digital. ¿Qué te parece? Aquí tienes la música, aquí tienes navegación, Bluetooth, el radio, aquí tienes CarPlay, ¿verdad? Está bastante entero esta pantalla. Entonces vamos a continuar haciendo las instalaciones. Lo que a continuación vamos a hacer es simplemente pasar el botón de las intermitentes y el indicador de la bolsa de aire del pasajero. Entonces lo único que tienes que hacer es no quitar los tornillos, simplemente mover un poco hacia afuera esta parte, y aquí podemos ver claramente que tiene esta parte blanca, que es la que se puede en esta carcasa. Entonces yo voy a quitarlos ambos y te muestro cómo se ve el botón afuera. Aquí ya lo tenemos. Entonces lo que vamos a hacer es ponérselo a la carcasa nueva, simplemente lo tenemos que acomodar y presionar así, y aquí vemos que ya quedó. Muy bien, ya concluimos con lo que es el botón. Y ahora, ¿qué te parece si hacemos las conexiones de la cámara de reversa y los amplificadores? Muy bien, a continuación lo que te voy a mostrar, esta es la antena del GPS. Entonces lo que vamos a hacer es buscar algún lugar dentro del tablero, ya sea en alguna pared de por aquí, en la parte de arriba, y aquí ves que la antena tiene un adhesivo, el cual simplemente lo vas a quitar, esta pequeña película, y va a tener pegamento aquí. Entonces lo vas a pegar así en cualquier parte interna del tablero sin estorbar ningún componente del vehículo. Por otro lado, del otro lado tenemos lo que es la conexión para el GPS, el cual me queda aquí muy claro que es aquí, ya que aquí dice GPS, y lo único que tenemos que hacer es montarlo, y tiene como una tuerca. Entonces la vamos a girar en dirección manecillas del reloj hasta que apriete, y una vez que apriete, ahí nos damos cuenta de que ya quedó la conexión lista de lo que es el GPS. Por otro lado, aquí tenemos estas conexiones por si quieres ponerle conexiones alternativas para USB. Vas a tener que conectarlas en lo que son estos puertos de por aquí, ¿verdad? Y tengo dos, de hecho, y posteriormente vas a buscar algún hueco por aquí abajo para poder sacar esas
estas conexiones de USB para tu radio. Yo en mi caso lo voy a dejar a un lado, no los voy a conectar en este momento. Tampoco voy a conectar lo que es el amplificador, ya que no se le va a conectar ninguno, pero va también conectado aquí. Aquí puedes ver claramente, todo está por tamaños, no hay margen de error. Entonces pues no es necesario que te enseñe cómo hacerlo. Lo único que sí voy a conectar es este de por aquí, que este es el puerto de entrada para nuestra cámara de reversa, el cual va a ser uno de estos también, y simplemente vamos a buscar el de la medida, que en su caso a mí me parece que es esta de hecho, y de este modo. Vamos a ver, no, parece que no es así, entonces vamos a ver si es así. Es correcto, va de este modo, y lo que vamos a hacer es presionar como tal, y con eso ya tenemos nuestro puerto para nuestra cámara de reversa. Entonces, una vez hecho esto, yo lo que voy a pasar a hacer ahora es simplemente poner todo de regreso para poder gozar de nuevo de este nuevo radio en mi vehículo. Recuerda conectar este, que es el conector de tus luces de emergencia o intermitentes, y poner todo de regreso como te lo mostré al inicio de este contenido. Vamos a hacerlo. Pues nada, así es como queda nuestra pantalla. Me tomó 15 minutos instalar esta pantalla en este vehículo, algo muy sencillo. Entonces, como te dije, simplemente para encender tu pantalla, abres el switch, y es todo lo que necesitas para comenzar a hacer uso de tu pantalla nueva. Bueno, ya tendrás tiempo para explorarla, ver sus funciones, ajustarla a tus necesidades, y espero disfrutes de tu nuevo equipo de audio en tu vehículo. Sin más por el momento, quedo a tus órdenes. Para cualquier cosa me puedes dejar un mensaje en la caja y yo con gusto trataré de responder a la brevedad. Sin más por el momento, que tengas bonito día. Hasta la próxima.